Saludos hermanos y hermanas, Padre Diego aquí con el mensaje del Evangelio para el día de hoy, viernes 6 de agosto. Hoy celebramos en la iglesia la fiesta de la transfiguración del Señor. Y vamos a escuchar en el Evangelio de Marcos, el capítulo 9, los versículos 2 al 10. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Muy bien, la fiesta de la transfiguración, que justo con la fiesta del bautismo de Jesús podríamos llamar las fiestas de la teofanía de Jesús, es decir, de la manifestación de su gloria. Los discípulos que contemplan la gloria de Jesús en una forma muy especial, muy particular. Este pasaje que tiene todo un sentido de catequesis, es decir, que nos quiere mostrar algo sobre Jesús, sobre la identidad y la naturaleza de Jesús, está presente en los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Nosotros hoy escuchamos la versión de Lucas y aparte de unas pequeñas diferencias en el lenguaje, la historia es muy similar en los tres evangelios. Y viene precisamente después del anuncio de la pasión de Jesús, esta experiencia tan traumática para los discípulos, saber que el Mesías tiene que sufrir. Entonces viene ahora este pasaje de la transfiguración y cómo los discípulos, estos 3 super amigos de Jesús, Pedro, Santiago y Juan, tienen la posibilidad de contemplarlo a él en otro momento de su vida, como en otra circunstancia, esta gloria de Dios que rodea a Jesús y que precisamente les da la seguridad de que Él es el Hijo de Dios. Ayer hablábamos un poquito acerca del sufrimiento y tenía la posibilidad de conversar un poquito con mi hermana acerca de este asunto, de lo que significa y representa el sufrimiento. Yo creo que este pasaje da una luz especial a el entendimiento o a la comprensión que nosotros tenemos acerca del sufrimiento, sobre todo el sufrimiento de Jesús como un sufrimiento redentor y salvador. ¿Por qué? Porque Jesús aparece con 2 personajes, Elías y Moisés. Y los 2 representan en la Biblia la ley y los profetas, o sea, palabras más, palabras menos, todo el Antiguo Testamento. Y ellos están conversando con Jesús. El Evangelio de Marcos no nos dice de qué están conversando, pero el Evangelio de Lucas sí, y dice que están conversando acerca de la subida de Jesús a Jerusalén, o sea, de su pasión, de su muerte y de su resurrección. Es decir, como todo como que va encajando en el plan de salvación. Y ese momento doloroso de Jesús, el momento de la pasión y de su sufrimiento, aparece entonces ahora con un valor redentor, con un valor salvífico, del cual Moisés y Elías, todo el Antiguo Testamento, va a ser como testigo y le va a proveer a los discípulos una forma de entenderlo, de comprenderlo, de asimilarlo, de darle sentido a ese sufrimiento del Mesías, a ese momento traumático también para ellos. Y después entonces viene Pedro con su ocurrencia, Pedro que siempre toma la voz líder y dice: hagamos 3 chozas, es decir, ¿qué es esta maravilla? Quedémonos aquí, Señor, no nos vamos de aquí porque es que esto está espectacular. Pero el Evangelio de Marcos dice que estaba absolutamente aterrado, que estaban pues muy admirados de lo que estaba pasando. Este terror no es miedo, sino más bien como admiración por lo que está ocurriendo al frente de ellos. Jesús les está revelando algo muy importante de su vida. Estos 3 discípulos
Están invitados a contemplar la gloria de Dios. Jesús los toma, los lleva a la montaña y Él se les transfigura delante de ellos. Pero dice que también escuchan una voz de la nube que rodea a Jesús, que les dice: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Entonces quiero resaltar como dos actitudes importantes en nuestro caminar como discípulos, precisamente para comprender la verdadera identidad y naturaleza de Jesús y también para comprender nuestra propia vida como discípulos de Él. Contemplar y escuchar. Los discípulos, Pedro, Santiago y Juan, están invitados por Jesús a ir a la montaña y a contemplar lo que pasa. Y de hecho es el propósito de los evangelios, contarnos acerca de la vida de Jesús, sus milagros, todas las manifestaciones de su poder, su capacidad para acercarse a la gente y transformar la vida, el poder que tiene para perdonar los pecados, su sabiduría, etcétera, etcétera. Toda la vida de Jesús se nos cuenta para que nosotros la contemplemos, es decir, para que la observemos detenidamente y aprendamos de ella. Pero también se nos invita a escucharlo a Él, a escuchar sus enseñanzas, a escuchar lo que Él nos dice, lo que nos invita, lo que nos enseña. ¿Para qué? Para prevenir que nos hagamos una imagen equivocada de Jesús, no solamente en la cabeza, sino también en el corazón. Para que no hagamos de Jesús un ídolo, es decir, que no tratemos de manipularlo y obtener de Jesús simplemente lo que queremos. Tan fácil que es hacer de Jesús un ídolo, un muñequito que yo le hago unas tantas oraciones, entonces Jesús ya me tiene que dar lo que yo le pido. No, ese no es Jesús. Precisamente por eso tenemos que contemplar su vida, pero escuchar también sus enseñanzas y aprender de ellas. Contemplar y escuchar, dos aspectos muy importantes de nuestra vida como discípulos, que esta fiesta nos está invitando también a considerar con detenimiento. Vamos a escuchar, o a leer más bien nuevamente, este evangelio. Volviendo a la conversación que tenía ayer con mi hermana Diana acerca del sentido del sufrimiento, yo creo que la contemplación y la escucha nos ayudan precisamente, o nos dan la oportunidad de entender todas esas situaciones que nos sobrepasan, que son abrumadoras para nosotros, que nos producen terror o miedo o admiración, que no somos capaces de entender. Todas esas situaciones que nos sobrepasan, ¿sí? Entonces, al contemplarlas, es decir, después de un periodo de silencio, de atención, dejar que se reposen las emociones y los sentimientos, precisamente de eso se trata la contemplación también y la escucha, ya podemos entonces ver un poquito el sentido y el propósito de estas situaciones en este camino de salvación que nos ofrece Jesús. Es la forma como nosotros los discípulos nos aproximamos a las realidades, sobre todo las más difíciles de nuestra existencia. Les quiero dar las gracias a todos por los comentarios. Todos los días me hacen comentarios en el Facebook de los evangelios. Ustedes hacen como un resonar. Me encanta ese
esa retroalimentación que me hacen. Mis hermanas de Argentina todos los días me escriben un mensajito, los suscriptores nuevos en el canal de YouTube, gracias también por los mensajes que me envían, gracias por esas resonancias que también me enseñan mucho, me dan también unas ideas nuevas, unas formas distintas de entender, de aproximarme al Evangelio. Muchas gracias a todos. Entonces, salud por esos comentarios con este cafecito. Feliz fin de semana para todos y nos veremos el próximo lunes con el mensaje del Evangelio. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Chao, chao.